Mestral UDH. Desde el campus de la UCA y con cobertura nacional, transmite YS-UCA. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YS-UCA. Vaya, vaya, señores, vamos subiéndonos al pick-up. Ya nos están esperando en la construcción. Mire, jefe, ¿no cree que vamos muy juntos en el pick-up? Digo, por eso del coronavirus. Ah, pues dale, subite, hombre. Nada les va a pasar. Vaya, pues, si usted lo dice, jefe. Recuerda que ante toda movilidad en camiones, autobuses y otros vehículos de transporte terrestre y colectivo, es importante mantener siempre las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Asegúrate antes de salir de casa de llevar la mascarilla y de utilizar el alcohol gel. Trata también de mantenerte a una distancia prudente de la gente. Si te proteges tú, proteges a tu familia. YS-UCA siempre con vos. Son las 7:31. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YS-UCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a este espacio de La Entrevista de Radio YS-UCA. Esta mañana estaremos hablando sobre mujeres, financiamiento y elecciones en El Salvador. Están con nosotros como invitados Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y Denise Siliesar. Ella es coordinadora del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Les vamos a dar la bienvenida en este momento. Denise, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Imelda. Un gusto y un saludo a la audiencia de YS-UCA en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Eduardo. Buenos días, Eduardo. Bienvenido. Buenos días, Imelda. Gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana ha presentado el informe sobre mujeres, financiamiento y elecciones en El Salvador, el cual manifiesta que las mujeres salvadoreñas han estado relegadas a desempeñar un papel pasivo en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, como consecuencia directa del contexto sociocultural del país, que determina las tareas y roles que deben asumir ambos sexos. Eduardo, en términos generales, ¿cómo esta situación se ha visto reflejada en el ámbito político en el país? Sí, yo creo que es importante señalar en qué contexto, antes de contestar la pregunta, Imelda, se da este informe. Vamos a comenzar una campaña electoral, o mejor dicho, ya comenzó una campaña electoral y de nuevo las mujeres candidatas se van a enfrentar a ciertas situaciones que sin duda significan un obstáculo mayor que en relación a los hombres deben de solventar. Y en este caso estamos hablando de factores socioculturales que significan obstáculos para la mujer, que la estigmatizan. Y en esa medida quisimos indagar en este informe, además de estas condiciones socioculturales, quisimos ver cuál era el impacto que tenía el tema del dinero que financia las campañas en el caso de las candidatas mujeres. Y hemos encontrado que estos factores socioculturales afectan el tema de los recursos económicos para una campaña de mujeres. Y en esa medida es que en el informe se señalan estas condiciones como
de obtener una victoria electoral y ocupar el cargo público. La gran trama del informe, la idea central, encontrar esas dificultades y cómo se traducen en disminución de financiamiento o nulo financiamiento para las mujeres. Esta situación, Eduardo, no es una situación que solamente se está dando en esta coyuntura electoral, sino que se ha venido dando durante los últimos años en nuestro país. Claro, nosotros, digamos, nos enfocamos en el informe o ha orientado el tema de las campañas electorales, ¿verdad? Porque son, digamos, el proceso clave para que una persona logre acceder a un cargo público. Pero como usted bien lo señala, esta situación de baja participación de la mujer y exclusión de la mujer en el ámbito público no es algo pues de estos años. Estamos hablando que esto es algo estructural, algo histórico en nuestro país, el que la mujer no se le brinden estas oportunidades y estos espacios de incidir y de decidir en la política. Obviamente, y quienes puedan leer el informe verán que algunas situaciones, algunos cambios que se han dado han sido positivos para incentivar la participación de las mujeres, como la cuota de género, pero no son suficientes. Hay otras circunstancias, hay otras condiciones que generan esta disminución o esta poca participación de las mujeres en el ámbito público. Sí. Denise, según este informe, ¿cuáles han sido los incentivos y desincentivos para la participación política de las mujeres en la coyuntura electoral actual? Bueno, a partir de los resultados obtenidos en las entrevistas que se realizaron a diferentes candidatas que han competido anteriormente o van a competir en las próximas elecciones, hemos detectado que existen una serie de incentivos y desincentivos, como usted mencionaba. En la parte de los incentivos, sin duda, el marco legal existente en cuanto a la cuota partidaria, la cuota de género que ya se tiene actualmente en la ley de partidos políticos, se puede considerar como un incentivo porque ahora los partidos políticos deben de contar sus planillas con un 30%, deben estar integradas con un 30% de mujeres. Entonces, eso de alguna manera pues anima a ellas para que puedan participar dentro de la política porque ya existe una cuota asignada. Por otra parte, también se puede considerar como un incentivo la parte de las instancias internas, es decir, por ejemplo, que dentro de los partidos políticos existan secretarías de la mujer o sectores femeninos que de alguna manera, pues a través de las diferentes acciones que estas realizan, promueven la participación y el liderazgo de las mujeres dentro de los territorios. Eso podríamos considerar como dos incentivos principales. Ahora bien, ¿qué pasa con los desincentivos? Sin duda, las entrevistadas señalaban que la falta de financiamiento es un desincentivo alto para ellas respecto a durante las campañas electorales. Ellas señalan, por ejemplo, que es difícil para una mujer acceder a recursos económicos porque existe, por ejemplo, falta de confianza en ellas o la falta de apoyo partidario en ellas, lo que limita que ellas puedan acceder a este tipo de recursos económicos. Y eso de alguna manera está relacionado al hecho de que ellas también se ven expuestas a que pueden recibir financiamiento, pero este financiamiento viene condicionado. Es decir, por ejemplo, puede venir condicionado a través de la petición de un favor político o de un favor sexual que se le solicita a las candidatas para poder acceder a este tipo de recursos económicos vitales para sus campañas electorales. En este sentido, y como ya lo mencionaba el director ejecutivo, existen una serie de factores socioculturales, el ámbito machista de nuestra sociedad, lo que limita que ellas puedan acceder a cargos de poder, limita su participación. Asimismo, también hemos detectado que muchas candidatas señalan de que las mujeres solamente son tomadas en cuenta en el ámbito del relleno de planillas. Es decir, y eso lo vemos, de hecho, en los datos. La mayoría de mujeres en la Asamblea Legislativa son diputadas suplentes, mientras que en el caso de las diputadas propietarias, ellas son una minoría. Es decir, se utiliza la figura de la mujer solamente para ciertos cargos políticos. Y por supuesto, no tenemos que olvidar dentro de los desincentivos la parte de la violencia política, que ellas se enfrentan constantemente
y de una manera más crítica, a diferencia de sus colegas hombres. Vamos a profundizar más adelante en esta parte de la violencia política, Denise, pero en las entrevistas que ustedes realizaron con las personas que quisieron ser parte de este estudio, ¿qué era lo que manifestaban? ¿Qué pesaba más en el sentido de su anhelo por participar, por seguir participando en la política? Es decir, ¿estos incentivos que usted menciona o los desincentivos están siendo más fuertes como para que una mujer pueda desistir de seguir participando en la política en algún momento? Sin duda lo que predominó más durante las entrevistas es la parte de los desincentivos. Ellas eran muy claras en señalar todo este tipo de problemáticas que ellas se enfrentan día a día y que comienzan desde el momento en que ellas aspiran a un cargo de elección popular, es decir, cuando ellas van al partido político y se inscriben como aspirantes y luego pasan por todo el proceso de elección interna. Ellas deben de enfrentar diferentes obstáculos durante estas internas y después, si ellas logran pasar a la siguiente etapa, también vuelven a enfrentar otro tipo de obstáculos relacionados a la parte de los desincentivos, como ya mencionaba, el acoso sexual, la petición de favores políticos o la violencia política o bien los estereotipos culturales de nuestro país que siempre están o siempre se manifiestan, ¿verdad? Recordemos que tradicionalmente la mujer o el cargo asignado a ella es de índole doméstica y por tanto al entrar a un ámbito dominado por los hombres, como es la política, se desconfía de ellas. Y entonces ahí es donde ellas se encuentran como este tipo de barreras que ya mencionaba anteriormente. Eduardo, el informe también pone de manifiesto que la Asamblea Legislativa está conformada actualmente por el 31% de mujeres y un 69% de hombres, y de las 262 alcaldías municipales del país, solamente 29 son encabezadas por mujeres. Desde su punto de vista, Eduardo, además del financiamiento para publicitar las candidaturas de mujeres, ¿qué tanto influye la conciencia de la ciudadanía para darle el voto a las mujeres en igual proporción de los hombres? Bueno, como lo muestra el informe y lo mencionaba Denise, hay un tema sin duda cultural y tiene que ver con la confianza que se le da a la mujer en los cargos públicos. Nos decían las entrevistadas que cuando iban a tocar puertas, las que lo hacían para un financista, o el financista llegaba a tocar la puerta, siempre estaba el tema de que no se confiaba en que la mujer fuera capaz de estar en un cargo público. Entonces, si nosotros trasladamos esa visión y la juntamos con el hecho de que socialmente la mujer tiene que estar en la casa cuidando a los hijos, cuidando al marido, entonces tenemos una combinación de factores que hacen que la población no vea como una opción política válida apoyar a una mujer. O sea, ven que no son, digamos, personas dignas de confianza, porque eso es lo que nos decían las entrevistadas, que muchas veces no tenían recursos porque no confiaban en que ellas iban a hacer un buen papel, o lo que ellas también mencionaron, algunas, en el sentido de que siempre el financiamiento va condicionado, como decía Denise, al tema de favores políticos. Entonces, tenían desconfianza los financistas, por ejemplo, de darle financiamiento a una mujer porque no tenía al final certeza de que le iba a cumplir con los favores políticos que se necesitaban o que le requirieran. Entonces es, digamos, un complejo de situaciones que enfrentan la mujer y que, como digo, hay un trasfondo sociocultural que hace que el votante no vea como opción a las mujeres. Y solo quiero mencionar algo brevemente, algo que nos decía una de las entrevistadas, que ellas comienzan con problemas en su campaña o en su carrera para optar al cargo público desde el momento que deciden hacerlo, porque cuando se van a postular, decía una de ellas, lo primero que le preguntan o lo primero que preguntan es, ¿y qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu marido?
¿Y cómo vas a hacer con tus cosas de la casa? Entonces desde ahí ya hay un condicionante para que la mujer pueda acceder. Entonces es una situación más compleja que lo que enfrentan los hombres para optar a un cargo público. Sí. Denise, en la actualidad también estamos viendo violencia política contra las mujeres, sobre todo en las redes sociales, ya en camino a las elecciones del 2021, y este acoso, pues es un acoso permanente muchas veces, esta violencia. ¿Cómo esta situación incide para restar credibilidad en las mujeres y cómo esto también produce en las mujeres que ya están en la política un cierto desencanto por el trabajo que están realizando? Sin duda, la violencia política que enfrentan las mujeres es una constante y lo hemos observado a través de los distintos ataques que ellas perciben tanto como aspirantes ya como funcionarias públicas. Y para las entrevistadas, debido a que las mujeres se enfrentan a este tipo de situaciones, es importante que para ellas existan como programas que les ayuden a poder manejar este tipo de ataques. Por ejemplo, una de las entrevistadas señalaba de que debe de haber algún tipo de preparación de parte del partido político respecto a la imagen de las candidatas o respecto a cómo manejar este tipo de ataques, porque en redes sociales, y lo observamos constantemente, es crítico la situación que ellas se enfrentan. Y de alguna manera, pues en esa medida es importante que también exista pues apoyo de parte de sus colegas hombres para que este tipo de ataques o este tipo de situaciones sean menos percibidas. ¿Hay protección por parte de los partidos políticos para estas mujeres? Algunos partidos políticos señalan contar con algún tipo de ley especial contra la violencia de la mujer. Por ejemplo, hay un partido político en específico que sí señalaba contar con eso porque los miembros que pertenecen a dicho partido político han pertenecido a otros anteriormente y han sufrido distintos ataques. Entonces, esa es una protección que se quiere dar a las mujeres en este nuevo partido político. Y sobre los reglamentos internos, Denise, con los que cuenta cada partido político, ¿también hay estos apartados para la protección de las mujeres o para el financiamiento de las mujeres o para incidir a que las mujeres realmente continúen con su trabajo dentro de la política? Es decir, ¿los mismos partidos están promoviendo esto o no? Sí, nosotros realizamos una revisión al marco legal existente respecto a cómo están conformadas las instancias internas femeninas, ¿verdad? Cómo funcionan estas instancias internas. En este sentido, se detectó que de los 10 partidos políticos vigentes, 8 cuentan con secretarías de la mujer o sectores femeninos encargados de promover o fomentar la participación política de las mujeres. Uno de ellos no se detectó mayor información porque no mencionaba, y en el caso de otro partido nosotros consultamos y se nos indicó que para este partido en particular existe más o tiene una concepción más de equidad, es decir, que el tema de género no lo conciben o no lo quieren tener o solo referirse a él solo a partir de la Secretaría de la Mujer, sino que tiene que estar en todas las instancias del partido, y ellos tienen una concepción sobre la equidad en el sentido de que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y pueden acceder a los mismos recursos económicos. Y como ya comentaba anteriormente, hay un partido en específico que sí cuenta con algún tipo de protocolo para atender cualquier tipo de denuncia que las mujeres se enfrenten durante las campañas electorales o durante cualquier proceso interno del partido político. En este sentido también, Eduardo, ¿cómo pone de manifiesto toda esta situación, este informe, en cuanto a los retos en materia de transparencia financiera de los partidos políticos? Bueno, nosotros en el informe hacemos ver que con lo que nos dijeron las entrevistadas, se hace más evidente que hay un manejo poco claro de las finanzas hacia las candidaturas, o sea, es decir, los criterios que usan los partidos para designar o para asignar, mejor dicho, recursos, o sea, son poco transparentes, son muy discrecionales y sin duda no toman en consideración el aspecto de las dificultades femeninas de la mujer para acceder a estos cargos públicos. Muchas nos decían y señalaban el triple rol, es decir, que la mujer tenía que, junto con su labor doméstica,
su labor comunitaria debía de combinar también la labor política. Entonces, a muchas se les dificultaba, no solo por el tema del tiempo, sino que por el tema de los recursos, porque decían ellas, yo tengo que dejar para ser candidata de lado mi labor profesional, y eso me afecta en términos de recursos. Entonces, si los partidos tuvieran criterios de, por ejemplo, dar un bono a todas las candidatas o candidatos que fueran a competir, eso, digamos, en el caso de la mujer sería sumamente valioso, porque tienen esta cantidad de tareas asignadas que les dificulta participar adecuadamente en la política. Entonces, al final, lo que uno termina visualizando es que estos criterios que se tienen dentro de los partidos no tienen en consideración estos roles y estas situaciones que enfrentan sus mujeres candidatas en general, porque hay que también señalar un aspecto, que en algunos casos sí hay un apoyo partidario, sí hay financiamiento para ciertas mujeres, pero estamos hablando de casos de candidaturas estratégicas para los partidos políticos, donde el partido le apuesta a la victoria y en esa medida apoya financieramente y con todos los recursos del partido a esta candidata. Pero no es por su condición de mujer, sino que se le apoya porque es un puesto estratégico. Por ejemplo, la alcaldía de San Salvador, por mencionar algo. Esa es, digamos, un cargo muy estratégico para todos los partidos, que siempre va a recibir apoyo, y independientemente si es hombre o mujer. Pero nosotros hemos visto casos de candidatas mujeres que reciben bastante apoyo por el tipo de cargo. Entonces, ahí es donde uno ve que el criterio del tema del financiamiento de los partidos parte de un cálculo de si hay posibilidades o no de victoria para financiar o no a determinadas candidaturas. ¿Cómo no? Esta mañana estamos hablando sobre el informe de Acción Ciudadana, Mujeres, Financiamiento y Elecciones en El Salvador. Eduardo Escobar va a tener que dejarnos a eso de las 8 de la mañana, solamente estará con nosotros durante la primera parte de la entrevista debido a compromisos de trabajo. Quisiéramos tocar, Eduardo, dos temas de la coyuntura sobre los cuales se ha pronunciado Acción Ciudadana antes de que pueda dejarnos en este espacio de la entrevista. Vamos a tocar esos dos temas con usted y posteriormente, después de la pausa, vamos a seguir conversando sobre este informe con Denise Siliesar. Eduardo, quisiéramos saber su opinión sobre los ataques del presidente de la República hacia la Sala de lo Constitucional por las resoluciones emitidas contra el órgano ejecutivo. ¿Cómo esta situación se enmarca en la coyuntura electoral del país a propósito del informe que han estado presentando ustedes? Bueno, recordemos que el presidente, sus funcionarios y el Partido de Nuevas Ideas están en la Operación 2021. Esto creo que es importante señalarlo. Y esta operación, obviamente, lo que busca es generar el mayor descrédito para el resto de candidatos, de partidos, de instituciones del Estado, de cara a buscar apoyo electoral de la población y así tener, porque esa es la pretensión, tener al menos la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Digo esto porque habría que enmarcar este comportamiento del presidente en esta coyuntura en la elección, o sea, en esos términos habría que enmarcar lo que es parte de su estrategia. Aunque con el presidente de la República hay que señalar que su comportamiento de rechazo y de ataque a las instituciones de control no es exclusivo del tema electoral, o sea, o por causa de la elección, sino que es un comportamiento sistemático que tiene el presidente de la República contra, como siempre digo, es una aversión contra el control.
O sea, no quiere que se le controle, no se quiere someter a las reglas del sistema político, y en esa medida es que él actúa de esta forma, porque no solo es decirlo, sino que actuar en contra de la institucionalidad. Entonces, hay, digamos, este comportamiento del presidente que no escapa nada a lo que vimos en anteriores presidentes de la República, o lo que hemos visto en diputados, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. O sea, tiene, lo que quiero decir es que es un comportamiento similar al resto de políticos, o sea, siempre evitando el control, siempre evitando escabullirse de que las otras instituciones los auditen o los controlen y que ellos rindan cuentas. Entonces, eso, digamos, es lo que podríamos opinar del tema del presidente, solo que eso tiene una consecuencia negativa para nuestra democracia, para este proceso de aprendizaje democrático, y obviamente tiene efectos directos en los derechos de la población. Y aquí creo yo que el caso muy evidente es lo que está pasando en este momento con el cerco militar que tienen en Chalchuapa, ¿verdad? Que más parece una puesta en escena del gobierno y que está afectando la movilidad y todo de la ciudadanía en ese municipio, y que digo, más parece una puesta en escena que en realidad una intención de proteger la salud de la ciudadanía. Entonces, tenemos un escenario complejo en este momento a nivel político, donde sin duda el incentivo que se tiene es la elección 2021. Otro de los temas sobre los cuales se ha pronunciado Acción Ciudadana ha sido lo referente a la negación de la entrega de archivos militares relacionados a la masacre del Mozote y lugares aledaños. ¿Cómo esta acción está afectando también la frágil democracia en el país, Eduardo, desde su punto de vista? Bueno, en primer lugar, es pasar por sobre la dignidad de las víctimas. Eso es lo que está haciendo el gobierno, está jugando con la dignidad de las víctimas, al no permitir que se cumpla la resolución que primero emitió el juzgado de instrucción de inspeccionar estos archivos, y luego recordemos que hay una sentencia de la Sala Constitucional y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde mandata al gobierno, al Estado, a que realice todas las acciones necesarias de investigación para esclarecer los hechos, para juzgar a los responsables y para generar reparación a las víctimas. Entonces, el presidente de la República, con esta negativa, se suma a este papel de los victimarios, de los que han negado la verdad al pueblo, y lo está haciendo con esta negativa. Entonces, nosotros lo que señalamos es que junto con afectar la dignidad y la memoria de las víctimas, también se están desobedeciendo órdenes judiciales, también se está desobedeciendo jurisprudencia y tratados internacionales con esta acción del gobierno, y al final lo que nos muestra es que de nuevo el poder político representado en este caso en el presidente de la República se pone de espaldas a las víctimas. Eso es lo que nosotros estamos advirtiendo, y que, como digo, nos preocupa que se esté jugando de esta manera con un tema tan sensible, y que a la vez se esté desobedeciendo el sistema de controles, se esté desobedeciendo órdenes judiciales, se esté ninguneando la separación de poderes, porque al final eso es lo que pasa. O sea, el presidente con esta negativa está haciendo a un lado, está desconociendo la separación de funciones y de poderes que hay en el país de los diferentes órganos de Estado, porque no está queriendo aceptar ni acatar una orden judicial. Aquí lo que como organización esperamos que suceda es que se tengan responsabilidades posteriores para estos funcionarios. O sea, no podemos seguir con esta lógica perversa de no cumplir
con las resoluciones y que no tenga consecuencias, sino que nosotros esperamos que hayan consecuencias tanto a nivel nacional como internacional para estos funcionarios que están bloqueando, en este caso, el acceso a estos archivos militares bajo razones que, perdonen, son risibles las razones que dan. El ministro de Defensa señalaba de que cree que uno de los peritos del caso es un espía extranjero y que por seguridad nacional no se le permita la entrada a revisar los archivos. Entonces, digo, son cosas inverosímiles que estamos escuchando en pleno 2020 cuando pensamos que ya el país había avanzado en materia de conocer la verdad, de borrar un poco la impunidad del pasado, pero vemos que no, o sea, vemos que no hemos avanzado. Y aquí, solo me permito decir esto, Imelda, sí. Vemos de nuevo la fuerza que tiene el poder militar sobre la vida salvadoreña. Están impidiendo, con el beneplácito del presidente de la República, que se acceda a esta información. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque ahora se cumplen 41 años del último golpe de Estado que se dio en el país y que sacó al último gobierno militar. Nosotros pensábamos que los militares, después de la firma del acuerdo de paz, creíamos que habían salido de la vida política y social del país, pero con esto que está pasando nos vuelve a mostrar la realidad, que no es así, que ahí están, que están manipulando, que están al servicio de otros intereses y que al final ellos son los que están impidiendo que se conozca la verdad. Cómo no, muchas gracias, Eduardo. Gracias por presentarnos su perspectiva sobre estos temas. Vamos a seguir conversando con Denise y también más adelante le vamos a pedir su opinión sobre estos temas que tienen relevancia en la coyuntura actual. Pero muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Con gusto, Imelda. Un saludo a toda la audiencia. Cómo no, gracias. Vamos a hacer un breve corte en este momento y al regresar también usted va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre estos temas que estamos tratando esta mañana. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Aclaración necesaria. Queremos aclarar que la encuesta en línea llamada Segundo Sondeo de Opinión de cara a las elecciones de febrero 2021 no es de la UCA. El Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, alerta a la población salvadoreña sobre la circulación de dicha encuesta online, en la que se están utilizando de manera inescrupulosa y malintencionada los logos e información oficial del UDOP. Queremos advertir a la población que este falso sondeo está siendo utilizado para obtener información personal de los participantes, tales como su nombre, correo electrónico, contraseña y número telefónico. Estos datos nunca se han pedido a los encuestados por razones éticas en los 34 años de trabajo del UDOP. En este mes de octubre, nuestra institución únicamente está realizando su trabajo de forma presencial. Es decir, nuestros equipos están realizando una encuesta a través de entrevistas directas en el hogar de los participantes. Como universidad, denunciamos la instrumentalización de la imagen institucional para engañar a la población salvadoreña y obtener información personal de forma fraudulenta de cara al próximo proceso electoral 2021. Aclaramos que en las encuestas de opinión dirigidas por el UDOP, cuando las hacemos de manera online, siempre se informa en primer lugar el propósito de la investigación y se solicita previamente la autorización de cada uno de los participantes antes de enviarles la encuesta a sus dispositivos. Este tipo de falsas encuestas son una artimaña, pretendiendo valerse de la credibilidad de nuestras encuestas y a la vez desprestigiarlas para dañar la confianza que con tantos años hemos construido.
Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. ¿Y se dieron cuenta quién era el malo de la serie? Yo pensé que nunca lo iban a descubrir. Ay, no, pero lo más triste fue el final, usted. ¡Qué barbaridad! ¿A usted lo que le dio tristeza, niña Clarita? Es porque agarraron al galán de la serie. Bueno, y ustedes que no han entendido que no hay que estar haciendo reuniones en los pasillos y sin mascarilla. ¿Que no se acuerdan que hay COVID-19 o 20, como le quieran decir, pero es COVID? Ante la amenaza del COVID-19, es importante mantener siempre las medidas de prevención y evitar la propagación de la enfermedad. Si debes volver a tu lugar de trabajo, debes seguir y acatar los protocolos sanitarios establecidos. Por el momento, no es bueno hacer reuniones innecesarias o juntarte a platicar en grupo. Si te proteges tú, proteges a tu familia. YSUCA siempre con vos. Comprometidos con el presente, apasionados por crear un mejor futuro. 91.7 FM, YSUCA. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Esta mañana estamos hablando sobre mujeres, financiamiento y elecciones en El Salvador. En esta segunda parte de la entrevista se encuentra con nosotros la coordinadora del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, Denise Siliazar. Si usted tiene preguntas o comentarios sobre los temas que hemos estado tratando esta mañana, puede marcarnos al 2210-6924 y también está disponible nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79, para que nos envíe sus mensajes de texto o de voz. Tenemos participación de la audiencia, le vamos a dar paso en este momento a una llamada en línea. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días, Imeldita. Buenos Soy días. Carlos Caldi, de aquí de San Antonio Abad. Y buenos días a los invitados, lástima que el doctor ya se fue. Pero bien, sí. Gracias. Solo cuando la mujer va a participar como candidata a determinado cargo, digamos diputada, no debiera dejarse que el partido o los miembros del partido de la cúpula la cuestionen qué debe de decir, qué no debe decir, e incluso que no le den, y no lo estoy diciendo peyorativamente, ningún fondo económico para que ella nunca sea cuestionada o forzada a acatar la idea del partido, sino para que ella exponga lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra comunidad y su saber frente al pueblo. Entonces vamos a tener representantes mujeres que no van a ser dominadas por los partidos políticos, porque al contrario, ahí tienen ustedes, siempre son candidatas suplentes, cuando son personas que tienen tanto saber que enseñar y decir, porque ellas sí conocen de lo que somos nosotros, y ellas nos han parido, pues, ¿cómo nos van a estar engañando? Entonces, nuestro pueblo debe de creer en ellas, y ustedes, las mujeres que van de candidatas, si pueden, ustedes de su propio trabajo, representen al partido, pero no a los individuos que dominan al partido. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Recuerde 2210-6924 está disponible para usted. Tenemos una llamada más. Buenos días, adelante. ¿De dónde nos llama? Sí, muy buenos días. Buenos días. El Salvador. Bueno, yo estoy casi siguiendo en sintonía con lo que dijo el compañero anterior. Sí. Sí se mira que hay participación de mujeres en las diversas actividades políticas, digamos, electorales o por algunos ministerios, pero lo que se ve que es mínima. Pero la razón es que también
que estas mujeres llegan a esas candidaturas, ya han pasado alcaldesas, ¿verdad?, aquí en San Salvador, pero estas mujeres veo de que son sometidas, como dijeron allí el entrevistador, a quien entrevistaron, perdón, de que son, digamos, las promueven a candidatas por favores sexuales, por favores políticos, o qué sé yo. Entonces, en los estatutos de los partidos o basado en la Constitución de la República o los derechos humanos, estas mujeres tendrían de que denunciar estas acciones para que no obedezcan presiones de los partidos, porque si salen electas, digamos, ellas van a obedecer la cúpula, las directrices de la cúpula, entonces no va a haber una autonomía. Yo creo que allí es que se está, ¿cómo se llama?, vulnerando, violentando el derecho de la mujer, y no debe de ser así. También yo creo que deberían de salir mujeres no solo militantes de los partidos, sino que de asociaciones populares, de sindicatos, bueno, tal vez ya fuera de los sindicatos, ¿verdad?, porque no sé si habrá, cuando están los sindicatos, podrían optar a una candidatura de X puesto. Pero bien, yo siento de que debería haber una autonomía o una ley que se rija autónoma para que no estén, digamos, de las directrices de la cúpula, porque eso es lo que pasa. Entonces, claro, el patriarcado de los hombres ha sido más en estos últimos años y todo el tiempo, ¿verdad? Y por último, con la razón de la denuncia que ha puesto la UCA, de que están utilizando su prestigiado nombre del judo para las encuestas, la UCA debería de poner una demanda a la Fiscalía, a las instituciones competentes, para que no se usurpe su nombre. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Nos llegan más mensajes a través de WhatsApp, pero tenemos una llamada en línea, le vamos a dar paso de inmediato. Buenos días, adelante. ¿De dónde nos llama? De la colonia de Santa Lucía. Adelante. La actividad política es otra profesión más de los seres humanos. Todos sabemos que de toda profesión hay 3 actividades que uno debe desarrollar y dominar completamente si uno quiere tener éxito dentro de su profesión. Tener el conocimiento más allá de lo normal de la profesión, tener las habilidades más allá de lo común, de lo normal de esa profesión, y saberse sociabilizar, saberse ganar amigos, saberse ganar a las personas a través de su imagen, a través de su forma de como le llaman a la gente. La mujer tiene que aprender eso y tiene que aprender también a adelantarse a los hechos, tener una visión y la habilidad de ver antes de que las cosas sucedan. Esto es lo que se necesita, y si la mujer no ha desarrollado esto, se va a sentir débil y va a ser controlada como son controlados los hombres también, que no han desarrollado estas que yo acabo de decir. A través de WhatsApp dice: buenos días, soy Mercedes Barahona y ante el tema que están abordando quiero señalar unos aspectos sobre los fondos para un Para mí es importante tener credenciales de servicio y competencias. Pensé inscribirme como diputada independiente por San Vicente y ese fue uno de los retos por los que desistí. También el hecho de la siembra y la cosecha. Creo que para ser diputado hay que demostrar primero su compromiso de servicio e interés genuino de cambiar el rumbo del país a favor de las mayorías y superar retos históricos como la pobreza. Ese interés. Ahí tenemos la participación de la audiencia. Le vamos a dar paso a Denise para que nos brinde sus comentarios. Adelante, Denise. Gracias, Imelda. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo con los comentarios de los participantes, y quisiera partir del hecho principal, ¿verdad?, de que los partidos políticos tienen que implementar mecanismos para poder elegir a los mejores candidatos y presentarlos a la población, que era un poco lo que mencionaba la última participante. Sin este tipo de criterios o sin seleccionar a las mejores personas, es difícil que se pueda cambiar el rumbo de la política del país.
Y a esto, sumándole que es importante que los partidos implementen este tipo de mecanismos para elegir a los mejores, es importante que también los partidos cuenten con algún tipo de lineamiento o directriz que permita beneficiar a las candidaturas femeninas en el ámbito del financiamiento. Y esa era una constante que ellas, las entrevistadas, nos mencionaban, que no existe algún tipo de estrategia o algún tipo de criterio que señale cómo se va a financiar las candidaturas femeninas. Y traigo el caso, por ejemplo, hay una investigación de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas de Chile de 2016 que señala que para esa fecha solamente 26 países a nivel mundial habían implementado algún tipo de mecanismo para fomentar la participación de la mujer. Y solamente eran 6 países en Latinoamérica quienes tenían este tipo de mecanismos. Y eran mecanismos relacionados, por ejemplo, a la deuda política que cada partido recibe durante los procesos electorales sea condicionada para fomentar la participación de las mujeres. Por ejemplo, que se otorgue una cierta cantidad para promocionarlas en las campañas electorales, o que, por ejemplo, se designe una cantidad para capacitar a mujeres, para promover su participación dentro de los territorios, o también implementar otro tipo de mecanismos que sancionen ante la falta de que no se implementen este tipo de criterios. Es decir, si un partido político pues deja de incorporar a mujeres o no aplica el criterio de igualdad establecido por ley, que se le quite una parte del financiamiento político para fomentar de que realmente sucedan este tipo de cosas. Entonces, sin duda, también la parte del marco legal es importante, este tipo de lineamientos o directrices que ya mencionaba. Y también, por supuesto, tenemos que tener siempre en cuenta la parte de los factores socioculturales y la importancia que estos tienen dentro de la política. Y ellas mencionaban, por ejemplo, de que es difícil para ellas acceder a este tipo de recursos económicos, pero si ponemos que ellas acceden, pero si dentro de la población se considera que no son capaces de ejercer un buen papel, difícilmente van a poder acceder al poder. Y, por ejemplo, una de ellas señalaba, es importante que también mujeres también voten por mujeres, pero por mujeres capaces de cambiar las cosas, ¿verdad? No solo por el hecho de ser mujer. Ok, tenemos una llamada más, Denise, le vamos a dar paso en este momento. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días, le llamo aquí de San Salvador. Un breve comentario. Yo escuché la mayoría de comentarios que dijeron que le exigen bastante a las mujeres. ¿Y será tan posible que lo mismo le exijan a los hombres? Que tengan ética, que sean astutos, que sean aquí, que sean allá. Entonces, ya de por sí la mujer tiene una gran barrera. Luchar contra eso, porque casi siempre la imagen que aporta es que está disminuida la mujer, que la mujer no es así, que la mujer se deja dominar por la cúpula, y todos los hombres que dicen lo que la cúpula dice, eso sí no es problema, porque son hombres. Entonces aquí es de luchar, aparte de dar una imagen como político, incursionar en la política como mujer, es de también cambiar un montón de mentalidades para que seamos aceptadas, ¿verdad? Y como les repito, sí, es bueno votar mujeres por mujeres que sean capaces y que se piense, se va a hacer un cambio, no como ahora que la mayoría cayó en esto y nos salió un cohete soplado, como se dice. Muy buenos días. Buenos días, gracias por su sintonía. Recuerde 2210-6924 y nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779, si desea participar haciendo sus preguntas o comentarios. ¿Tiene algún comentario con respecto a esta última participación, Denise? Pero antes de darle paso, tenemos una llamada más. Le vamos a dar la voz en este momento. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, fíjense de que con respecto al tema de las campañas electorales y la politización y participación de mujeres y toda la cuestión política, ¿verdad? Esta situación, pues, realmente, pues, es nefasta en los últimos años y actualmente, ¿verdad? Porque realmente la política nada más es el arte del engaño para la población y pues es cierto de que habría que hacer, bueno, por ahí decían un experimento, y qué tal si todos los políticos dejara de haber hombres y solo mujeres. Habría que ver qué sucede, pero yo creo que también serían bastante arriesgados, a pesar de que solo fueran mujeres en la política,
pero eso no significa que habría un cambio de 360 grados en el espectro o para una mejoría. Si lo que realmente pues aquí ha habido y lo que ha pasado en más de 30 años es de que aquí no ha habido ningún cambio. Y pues ahora, ¿por qué habría de creer que mucha gente deposita las esperanzas en esta actual administración? Y realmente eso es bastante, es una espuria creerlo realmente. Y yo creo de que esa situación no se va a dar como exactamente como se ha dado en los otros gobiernos que solo se han dedicado a prometer, y en las actuales campañas lo mismo va a suceder, o sea, será prácticamente más de lo mismo. Les deseo muy buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Le vamos a dar paso a Denise para sus comentarios. Adelante, Denise. Gracias, Imelda. Con respecto a la participación de la señora que hablaba anteriormente, sí, sin duda las mujeres tienen una mayor exigencia, y más en el ámbito político, y sin duda ellas enfrentan otro tipo de barreras que probablemente en el caso de los hombres no sucede así. Y por eso es importante que también tengamos en consideración qué es lo que sucede dentro de los partidos políticos. Ya mencionaba la importancia de crear directrices o lineamientos para financiar las candidaturas femeninas, pero también es importante fortalecer las instancias internas de estos partidos políticos dedicadas a promover la participación de las mujeres. En este estudio nosotros solicitamos información a los 10 partidos políticos vigentes respecto al presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer y el tipo de actividades que éstas realizan. La mayoría de partidos políticos no nos proporcionó información respecto a algún tipo de presupuesto asignado, pero sí se nos comentó que en algunos casos, cuando se realizan actividades, pues se destina ahí la cantidad de dinero solicitada. Pero esto también refleja que si las instancias internas dedicadas a promover la participación de las mujeres no cuentan con los suficientes recursos necesarios, difícilmente se podrá capacitar a más mujeres e incentivar para que ellas trabajen dentro de la política. Y en este punto también es importante considerar que estas instancias necesitan de las condiciones necesarias para poder funcionar adecuadamente, es decir, que haya un personal capacitado, recursos humanos y demás, y por supuesto la parte de los recursos económicos, que es importante para que esto funcione. Asimismo, también hay que considerar que fomentar la participación política de las mujeres supone también capacitarlas, y también de manera académica, por ejemplo, que conozcan cuál es el funcionamiento de una asamblea legislativa, el funcionamiento de los consejos municipales, y demás información necesaria para dentro de la política. En la medida en que ellas conocen este tipo de información, son mujeres capaces y tienen toda esta formación académica que las hace más importantes dentro de la política. ¿Cómo no? Ahora que menciona esta parte de la capacidad de las mujeres para asumir un cargo público, Denise, también los oyentes que participaron se referían a este punto sobre qué capacidades debían tener las mujeres para poder participar en estos cargos públicos. De las mujeres que ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistar y que participaron en la realización de este estudio, Denise, ¿qué era lo que manifestaban sobre este punto? Es decir, ellas como mujeres capaces para asumir un cargo, que lo estaban ejerciendo ya, o sea, ¿cómo veían este ataque hacia sus capacidades más que hacia el rol que ellas podían ejercer como mujeres? Ellas señalaban que por lo general se les cuestiona más la imagen de alguna manera, ¿no? Dentro del ámbito de las redes sociales, por ejemplo, se ataca a ellas personalmente o a sus familias, y por eso la importancia de contar con ayuda para que ellas puedan detener este tipo de ataques. Y la parte también interesante, una de ellas mencionaba que dentro del partido político estaba también considerada la creación de un protocolo de no violencia entre mujeres, ¿verdad? De no atacarse entre sí, sino al contrario, de apoyarse. En caso de que no estuvieran de acuerdo, pues no había necesidad de llegar a otro tipo de ataques que fomentan este tipo de violencia política. Y sobre la parte de la formación, una de ellas señalaba claramente que es importante invertir en capacitación.
que dentro de los territorios se vaya y se capacite a mujeres para que se incentive a que participen en políticas. Porque sucede que en algunas ocasiones ellas no participan por la falta de confianza en sí mismas, que consideran que no son capaces para optar a un cargo, no tienen las capacidades necesarias para y demás. Entonces es importante que cada partido político dentro de sus bases pues las capacite, ya sea de manera académica y también la parte de sensibilización en el tema de género. Un partido político sí señalaba que, por ejemplo, ya cuando, después de pasar por todo este proceso de ser electo, de comenzar como aspirante y ya después ser electo candidato o candidata, el partido sí implementa algún tipo de taller de género para sensibilizar a sus militantes, es decir, de alguna manera señalar que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades y pueden acceder a un mismo cargo. Y en cuanto a las instituciones, Denise, para proteger a las mujeres ante la interposición de denuncias, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía General de la República o el mismo Tribunal Supremo Electoral para interponer denuncias de violencia política, ¿qué papel están jugando en esta protección hacia las mujeres de tal forma que puedan incidir pues para que más mujeres puedan participar en la política? Sí, bueno, en este informe no tocamos todavía o no analizamos el papel de este tipo de instituciones, pero sabemos que año con año en cada proceso electoral, por ejemplo, el tribunal implementa algún tipo de protocolo o de protección entre las candidaturas, ¿verdad? Para frenar un poco los ataques entre sí, que era un poco lo que mencionaba anteriormente. Y como ya previamente se había señalado, hay algunos partidos políticos que sí tienen implementado algún tipo de protocolo para reaccionar ante cualquier caso de violencia política dentro del mismo partido. O sea, establecen cuáles son las acciones a tomar para que estas conductas de violencia contra la mujer no sucedan, para que se sancionen a quienes las realicen y para que las mujeres se sientan en confianza para poder participar dentro de estos espacios políticos. Las mujeres que ustedes entrevistaron y quienes participaron en este estudio, Denise, ¿se refirieron específicamente a la coyuntura actual del país? Es decir, a los ataques que desde el Ejecutivo se están ejerciendo contra opositores, contra partidos opositores y también contra algunas mujeres, y también la utilización del aparato estatal para ejercer este tipo de ataques. ¿Tienen alguna opinión con respecto a esta coyuntura? Realmente no analizamos el ámbito de la coyuntura, sino más bien las condiciones de ellas cuando buscan acceder a un cargo, es decir, desde cuando comienzan a ser aspirantes y después pasan por todo el proceso interno y ya después como candidatas a un cargo de elección popular. Pero sí, el tema como tal de la coyuntura no fue analizado en este momento, solo lo que mencionaba de que a veces pues ellas señalan que han sido atacadas de manera política en las redes sociales, pues se juzga su imagen, se juzga cómo van vestidas y demás. Entonces, pues ellas indicaban que es importante aplicar los protocolos necesarios para evitar este tipo de ataques y como también la parte de la sororidad entre ellos. ¿Y usted qué opinión tiene sobre este asunto, Denise, sobre la coyuntura actual y cómo esto podría incidir para las elecciones del 2021? Bueno, sin duda estamos ante un panorama electoral, estamos próximos a comenzar este proceso electoral y de las campañas, y creo que es importante que dentro de los partidos políticos se implemente algún tipo de protocolo de protección para las candidatas. Ellas por lo general son más atacadas, como ya mencionaba, por su imagen y demás, y son mujeres preparadas, son mujeres que tienen conocimiento de la cosa pública y están tratando de incidir dentro de sus espacios políticos. Por eso es importante que los partidos políticos las apoyen de manera moral y de manera económica para evitar que cualquier tipo de ataque las desanime en sus aspiraciones al cargo público que buscan desempeñar. ¿Cómo no? Bueno, Denise, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de la entrevista y por habernos dado los detalles de este informe Mujeres, Financiamiento y Elecciones en El Salvador. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Imelda, un gusto y a las órdenes.
Muchas gracias. Gracias también a toda la audiencia por estar pendiente de este espacio. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Nuestra voz no se apaga. Sigue evolucionando junto a la realidad. YSUCA. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección